Multitud de cuestiones relativas a la educación han permanecido en disputa a lo largo de la historia para aquellas personas que se han decidido a pensar en ellas. ¿Cómo debemos educarnos? ¿Qué cosas debemos aprender para vivir en sociedad y a qué edades? ¿Cómo debemos enseñar y aprender? ¿Quién debe ejercer la labor educativa? ¿Dónde debe realizarse la misma? Etcétera. Tal vez en los últimos tiempos esta disputa se ha avivado aún más, quizá porque hoy disponemos de más libertad y de más acceso a la información que nunca antes en la historia humana. El caso es que han ido surgiendo o haciéndose visibles nuevos y no tan nuevos movimientos en relación a la educación. Unos exigiendo determinada renovación en las prácticas y costumbres pedagógicas, otros demandando un retorno a lo anterior, a lo de siempre, a lo que se cree que funciona. Algunos otros pidiendo calma. Se han publicado libros y más libros en relación a qué debe hacerse. Hay argumentos para todos los gustos, discursos opuestos, todos basados en datos e investigaciones, en informes, en experiencias personales, en opiniones de expertos. La cuestión, como toda cuestión filosófica relativa al ser humano, está, si somos honestos y honestas en reconocerlo, lejos de quedar resuelta. Desde Pensando sobre Educación hemos querido aportar constructivamente algo a este inmenso debate mediante la realización de entrevistas a profesores, alumnos, pedagogos y en general personas relacionadas con el ámbito educativo. Dadas nuestras limitadas capacidades, las entrevistas han ido realizándose durante un año, desde el verano del 2017 al de 2018, a las personas que nos lo han ido permitiendo en los momentos en los que hemos tenido tiempo disponible. Por ese motivo, la selección de entrevistados e entrevistadas es, en gran parte, debida a felices coincidencias, así como a la enorme generosidad de las personas que han aceptado participar en este proyecto. Algunos entrevistados han sido profesores nuestros, a otros los hemos conocido en internet, otros son compañeros de profesión, otros son padres que han decidido elegir otros caminos alejados de la enseñanza oficial, otros son exalumnos. En fin, a todos y a todas les agradezco profundamente su participación en este proyecto de entrevistas, el cual queda, como no puede ser de otra manera, tratándose de una temática infinita como esta, inconcluso. Se deja pues como tarea pendiente para el espectador o espectadora la de seguir por su cuenta, autónoma y colectivamente, pensando sobre educación. Para realizar el montaje del documental he elegido, según mi propio criterio, algunas partes de las entrevistas que he creído que podrían resultar más atractivas en el producto final. Además, solo he incluido las entrevistas realizadas en vídeo, no las escritas, que se encuentran, junto con las primeras, en el blog del proyecto, pensandosobreeducacion.wordpress.com. En cualquier caso, si se quiere profundizar en las opiniones y argumentos de los entrevistados, puede acudirse al blog y a los vídeos de YouTube donde están las entrevistas completas. El documental es, de hecho, una invitación a ver y leer las entrevistas completas y a continuar el debate usando la posibilidad de dejar comentarios a los vídeos o de realizar proyectos propios que sigan enriqueciendo el debate educativo en España y en el mundo. Tanto las entrevistas como la labor de edición de los vídeos y el blog y su promoción en redes sociales se han realizado sin ánimo de lucro tanto por parte de Pensando sobre Educación como por parte de los y las entrevistadas. El único ánimo que nos ha movido a todos y todas es el de seguir pensando y mejorando nuestra educación y nuestra sociedad. Téngase esto en cuenta a la hora de juzgar el resultado, el cual esperamos que sea fundamentalmente útil. La educación, digamos que ha preterido, ha dejado un poco más al margen otras facetas de la existencia humana, como son la actividad, el disfrute estético, etcétera. Parece que no tienen cabida en la educación, es que consistiría en una transmisión de conocimientos. Yo no quiero subestimar el valor del conocimiento, al revés. Creo que habría que reivindicar otro concepto de conocimiento más profundo que el mero concepto de una serie de saberes que se transmiten, digamos, un poco dogmáticamente, y que también tampoco se ve muy bien qué relación tienen con la práctica y con el disfrute estético y otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero sí que hay otro tipo de conocimiento más profundo, podríamos llamarlo a lo mejor comprensión de uno mismo. Volvamos a la palabra, a la frase aquella que prefería Sócrates y que muchos filósofos repetían, ¿no? La de conócete a ti mismo.
El conocimiento es muy importante. Ahora bien, yo creo que hay pues sobre todo en la enseñanza primaria, secundaria, hay una sobreabundancia de conocimientos absolutamente delirante. Lo único que ocurre es que cuando se ha querido poner remedio a esta sobreabundancia de conocimientos, o sea, se aprenden muchas más cosas de las que sería necesario aprender. El asunto es que precisamente porque son tantas cosas se aprenden mal, y ese es el gran problema. Entonces lo que ha ocurrido es que cuando se intentó solucionar esto, vinieron los pedagogos, las escuelas de pedagogía, a sustituir los conocimientos por metodologías, y eso fue peor el remedio que la enfermedad. Cuando no se trataba en absoluto de eso. Para empezar, esas metodologías pedagógicas que están muy por demostrar que tengan algún sentido, ¿no? Y que hayan servido para algo. Pero es que además el problema no era ese, el problema no era que hubiera conocimientos y no hubiera metodologías, el problema es que había demasiados conocimientos y entonces los conocimientos que se aprendían no se podían aprender bien. Si es por tener información, no hace falta ni escuela y ni profesor, porque como dijiste, has dicho muy bien, hoy por hoy hay acceso a la información por todos los lados, ¿no? Y bueno, con internet, doctor Google, como lo digo yo, tiene casi todo ahí. Entonces, de información, para informarse no hace falta ni escuela, ni profesor, ni hoy por hoy a lo autodidáctico y buscando encontramos todo. Ahora bien, para conocer yo ya creo que es diferente, porque para mí el conocimiento no es la mera información que uno la adquiere, la memoriza o la olvida o la repite, ¿no? El conocimiento para mí tiene algunos componentes que son muy diferentes, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, yo entiendo que hay una relación más profunda, que la relación con la información es más superficial. Cuando conocemos, cambiamos. Ya no es una relación tan superficial, es más profunda en el sentido de que nos nutrimos del conocimiento, pasamos a hacer lo que sabemos. Porque creo que en la escuela muchas veces todavía se valora más la información que el conocimiento. O sea, más la superficie que el profundo, ¿no? Infelizmente algunas cosas, no todas, pero algunas cosas todavía son así. Y bueno, y la cultura esta, ¿no? que lleva ya años, ¿no? De hecho, cuando nosotros íbamos al colegio también estaba la cosa esta de pero no te esfuerzas, o sí, no ha aprobado pero se esfuerza mucho, así que va a aprobar, y cosas así. O sabes algo o no lo sabes, ¿qué más da que te haya? Quiero decir, a lo mejor no te estás esforzando ahora, pero en algún momento te esforzaste, ¿no? Es decir, que si realmente quieres medir el esfuerzo, no entiendo por qué, porque es como, bueno, es que yo quiero que mi clase sude, ¿no? Yo quiero que mi clase... ¿Por qué? No sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que el esfuerzo es sobre todo lo que decía al principio, ¿no? Tiene que ir acompañado de una meta propia. El esfuerzo en educación es fundamental, pero tienes un esfuerzo desde dentro, es decir, un esfuerzo motivado. Si el esfuerzo es obligatorio o es impuesto, no tiene sentido. Tiene que brotar desde el ánimo que puedes dar a los alumnos, brotar de ellos mismos querer hacerlo, y querer hacerlo además con ganas, por el maestro, por el propio conocimiento, pero el esfuerzo es fundamental. Sin esfuerzo no hay aprendizaje, ni tampoco vivencia del aprendizaje, porque una cosa es aprender memorísticamente y otra cosa es aprender integrando el conocimiento, integrando esos contenidos y haciéndolos tuyos. Y para eso hay que pasar la barrera de la cabeza, llegar al corazón y transformarlo en la voluntad en una capacidad. Este es el kit de la pedagogía Waldorf, que la información no se puede quedar en información, tiene que ser integrada, tiene que ser, de alguna manera asumida, y desde esa asunción después convertirlo con el propio esfuerzo, desde la voluntad, desde el remembrar, desde el debatir, convertirlo en una capacidad que te faculta, para mejor hacer tu camino en la tierra, hasta ese punto. En el ámbito del conocimiento, del viejo modelo, digamos, o el
modelo tradicional, existía, por influencia quizás judeo-cristiana, ¿no?, la idea de que el aprendizaje tenía que requerir esfuerzo. Y el esfuerzo tenía que requerir dolor, sufrimiento. Entonces, aquí el problema no está tanto en el esfuerzo, que el esfuerzo es una cosa que es consecuencia de cualquier tipo de actividad física o intelectual. Cualquier persona que hace algún tipo de actividad realmente tiene como consecuencia el esfuerzo, ¿vale? Pero es una consecuencia, no es un fin en sí mismo. Entonces parece muchas veces que quienes buscan que en la educación el esfuerzo sea importante, lo buscan como un fin en sí mismo. Si no te esfuerzas, entonces no has aprendido. Claro que sí, cualquier persona que aprende se esfuerza. Pero también las personas que no se esfuerzan, que no siempre que tú estás esforzándote aprendes, ¿eh? Cuidado, te puedes estar esforzando simplemente porque has hecho una caminata para subir a una montaña porque quieres ver el paisaje. Pues genial, estás esforzado, el objetivo era no esforzarse, el objetivo era ver la montaña, no ver el paisaje, ¿vale? Con lo cual, a veces se confunde en el lenguaje del esfuerzo el fin y los medios, ¿no? Y luego otra cosa, el tema del sufrimiento, ¿no? La idea de que tenemos que sufrir, ¿no? No hay que sufrir. ¿Por qué hay que sufrir cuando aprendemos? Pasa mucho, no sé si te ha pasado, que cuando algo te gusta mucho, te esfuerzas, más incluso de si no te importara, pero no lo sientes tanto. Eso le pasa mucho a los deportistas. Los deportistas de élite o gente que va a correr o sale o hace una actividad deportiva muy constante, realmente sienten el esfuerzo, sienten el sufrimiento, pero no les importa. Es decir, no lo ven como un sufrimiento, ¿vale? Sí, te entiendo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que muchas veces utilizamos ese concepto simplemente porque creemos que hay que sufrir, ¿no? El alumno, ¿por qué va a tener que sufrir? Si planteamos ya al alumno el aprendizaje como un sufrimiento, ya de alguna manera les estamos diciendo que no aprenda. You gotta fight for your right to tiene que haber momentos divertidos o momentos de relajo, porque, igual que en las conferencias. Todos hemos ido a conferencias donde el conferenciante se ha puesto a leer 200 folios y todos estamos viendo el reloj, a ver cuándo se acaba aquella conferencia, porque para eso no vas a una conferencia. Entonces hay que introducir elementos que vamos a llamarlos teatrales en la clase para que la clase sea llevadera, lógicamente, porque los alumnos no solo tienen tu clase, tienen 6 más. Claro, yo a veces pienso, no sé si alguna vez habéis estado de alumnos hace poco en algún sitio y tú piensas, y esto mis alumnos lo soportan todos los días. Claro que es terrorífico. Entonces, yo creo que eso, la alegría, la diversión, hay que tenerla en clase. Igual que hay que tener seriedad a veces, o sea, también. O hay que estar otras veces reflexión, es decir, es uno de los elementos. Luego, la felicidad, yo voy a decir una frase que va a ser el titular, sospecho. La felicidad está muy sobrevalorada. Es decir, cualquier imbécil puede ser feliz. La felicidad nunca puede ser un fin, y mucho menos un fin de la educación. Hay una frase de Kant que yo siempre se la cuento a mis alumnos, y además la escribo en la pizarra, es la única frase completa que escribo en la pizarra, que dice lo de que lo importante no es ser feliz, sino ser digno de serlo. Claro, cualquier imbécil sin ningún tipo de cultura y pensando como un idiota puede ser feliz, con lo cual la finalidad de la educación no puede ser hacer a los alumnos felices. No puede ser la felicidad. Lo que tenemos que decir claramente es que la finalidad de la educación es formar un determinado tipo de ser humano. No nos vale cualquier de ser humano, y ese tipo de ser humano, que yo creo que es el sujeto ilustrado, es lo que debería formar la educación, es un ser humano que tiene una felicidad determinada. Si no, ya digo, cualquiera puede ser feliz de cualquier forma. Y si un profesor, su finalidad última en clase es que los alumnos sean felices, lo mejor que puede hacer es abrirles la puerta y dejarles salir todos al patio a que correten. Creo que lo importante es que cada profesor encuentre cómo ser auténtico, pero la clave está en la autenticidad del profesor. Mira, en mi primer año, claro, yo llegué y dije, madre mía, yo mido 1,52, ¿vale? Y entonces llegué y dije, aquí, y chiquitita, jovencita, dije, no me va a respetar nadie. Entonces yo me cogí, me puse unos tacones, me maquillé, me puse de señorita y súper guay, y iba súper seria, pum, pum, pum. Claro, a los 6 meses dije, menuda tontería he hecho. Los alumnos, es que además yo no puedo intentar aparentar ser algo que no soy. Yo no puedo intentar aparentar ser seria, porque no soy seria. No puedo intentar aparentar ser dura, porque no lo soy. Ni estricta, porque no lo soy. Así no funciona una clase. Yo no digo que todo el mundo tenga que hacer de sus clases una fiesta, pero si tú en tu clase estás apasionado y tú te estás divirtiendo explicando filosofía,
yo creo que lo mínimo que se merecen esos niños es que compartas esa ilusión y esa felicidad que tú también estás teniendo. O sea, queremos que ellos disfruten, que descubran lo bonito que es conocer, lo bonito que es aprender. Eso solamente lo puedes hacer si realmente te abres y tú les muestras lo hermoso que para ti es. Entonces, claro, bueno, no todo el mundo tiene que hacerlo con juegos o con gamificación. A lo mejor a ti te encanta la antropología. Pues puedes hacerlo por ahí, puedes dar filosofía a través de la antropología o del arte o del cine, y no tienes por qué perder tu seriedad. Pero en el momento en que los niños vean la pasión, les vas a enganchar. Como no haya respeto entre los profesores, eso se llama el currículum oculto, ¿no? Eso lo captan los estudiantes y de pero ¿esto qué es? Y ya pierden el respeto por el resto de profesores. Como un profesor no respeta al estudiante, además a estas edades, que se lo toman todo por la tremenda, son hipersensibles a la crítica, entonces tú también pierdes su respeto. Pero si tú les respetas, y cuando te faltan al respeto les dices, oye, yo creo que siempre te he tratado con respeto, ¿por qué tú me tratas así? Yo creo que van tomando conciencia. Por mi experiencia, aunque a mí me han dicho de todo muchas veces, como a casi todos los profesores, ¿no? Barbaridades, pero en general, cuando notan ese respeto, te respetan. Y cuando ya dicen, pues eso, barbaridades, hijo de tal, no sé qué, bueno, pues ahí sí que hay que escarbar, ver cuál es el problema, te encuentras con un padre alcohólico, te encuentras con cualquier cuestión de estas, y ya lo que te inspira en el fondo es pena, ¿no? Y te dan ganas de ayudarle, luego además suelen pedir perdón, y si no, bueno, pues habrá que pedir ayuda a los orientadores, a los psicólogos y a profesionales de la salud mental, claro que sí. Hace unos años, hace unas décadas, todos sabemos el refrán, la letra con sangre entra, eso ya está en desuso. Si nosotros queremos conseguir lo máximo de nuestros alumnos, desde mi humilde punto de vista, solo lo conseguiremos con el respeto. Ahora bien, habrá situaciones que nos desborden. Habrá situaciones de alumnos puntuales, situaciones puntuales esporádicas, donde no funcione esto. Y ahí entran las normas de convivencia de los centros. Pero lo que sí me ha dado la experiencia es el saber que si yo respeto a mis alumnos, me ganaré su respeto. Pero eso implica, desde el principio, tratar de conocerlos, establecer vínculos. Si nos mantenemos fríos, nos mantenemos al margen de sus problemas, de sus realidades, difícilmente vamos a crear un vínculo y difícilmente vamos a crear una relación de respeto recíproco. Por lo tanto, para mí, antes que autoritarismo, autoridad a través del respeto mutuo. Creo que la autoridad es una de esos conceptos que manejamos muy mal. Y para no enrollarme en exceso, existen dos tipos de autoridad, desde mi punto de vista. Existe una autoridad de imposición y una autoridad de competencia. Con competencia me refiero al hecho de ser competente, no al de competir. La autoridad de imposición, de mandato, es una autoridad que exige que se reconozca que tú tienes la autoridad y para ello ha de imponerse, porque no tiene otro medio. La exigencia es imposición y por lo tanto va a ejercer una violencia del tipo que sea sobre quien no está dispuesto, no quiere o se resiste. En cambio, la autoridad de competencia es una autoridad que se gana. Es la autoridad que recibes de los demás. No eres tú quien la impone, sino que son los demás los que te reconocen que eres una autoridad en algo, o en algún momento, o en un tema, o en una circunstancia. Y para un maestro creo que es imprescindible que no exista nada de la primera y todo de la segunda. Porque si bien en algunos momentos tienes que mostrar y recordar que te están reconociendo normalmente una autoridad y por lo tanto deben hacerte caso, no es lo mismo que exigir que te hagan caso porque tienen que hacerlo,
porque hay unas leyes o porque tú vales más o porque tú eres alguien por encima de. Todavía no hemos sido capaces de crear, digamos, unos esquemas de vincular la autoridad con la democracia. Pensar que toda autoridad, todo ejercicio de autoridad es un ejercicio de autoritarismo, pues es una barbaridad, ¿no? En educación, si no se plantea, si no se vertebra la educación, sea familiar o sea institucional, si no se plantea a partir de la autoridad, es que es imposible que haya una posibilidad de dirección, ¿no? Como la propia palabra educar indica, ¿no? Tiene que haber una guía, ¿no? Y esa guía se tiene que vertebrar a partir de la autoridad, ¿no? Entonces, plantear una educación sin autoridad, bueno, pues es algo completamente descabezado. Eso ya lo vio muy bien Hannah Arendt sobre la educación moderna, en el año 56, cuando escribe La crisis de la educación. Ella plantea la cuestión de que no puede haber esa idea de el esquema de liberación que se plantea en la sociedad en general, ¿no? Respecto a ciertos colectivos, la liberación del trabajador, la liberación de la mujer, plantear ese mismo esquema a la infancia, a la adolescencia, como si fuera un colectivo, un mundo propio, un colectivo oprimido, pues eso efectivamente genera todo tipo de distorsiones, ¿no? Y entre las cosas, como ella misma analiza con mucha finura, genera pues la cuestión de que el alumno queda mucho más desamparado, ¿no? Porque precisamente la autoridad del profesor, la que puede crear un contexto donde no haya abuso de poder por parte de ellos. Cuando el niño se queda sin esa protección y queda a merced de la tiranía del grupo, esa tiranía es mucho más destructiva, mucho más despótica que la que puede ejercer el profesor, porque además no tiene dónde escaparse, ¿no? De la autoridad del profesor o del autoritarismo incluso, si me apuras, ¿no? Cabe siempre la complicidad entre iguales, ¿no? Pero cuando son los propios iguales los que te acosan, los que ejercen una actitud de presión sobre ti, eso realmente para un adulto es muy difícil de soportar, para un niño es absolutamente inaguantable. Y bueno, un desgraciado donde el niño ha tenido que recurrir a situaciones muy extremas, incluso en alguna ocasión desgraciada les ha llevado al suicidio, ¿no? Como experiencia, yo lo que puedo decir, por un lado está el discurso acerca de la autoridad y en qué términos se tiene que dar, ¿no? Cuando se habla de esto, quizá lo que se malinterpreta es precisamente qué estamos definiendo cuando hablamos de autoridad. En principio, no estamos hablando de una figura del docente que deba imponerse incluso arbitrariamente en lo que dice sobre el estudiante. Hay cierta autoridad que no necesita de ese tipo de imposición. Eso para no correr el riesgo de pensar que no tiene que haber ningún tipo de autoridad, entonces tampoco. Pero lo cierto es que el trabajo docente, desde mi punto de vista, requiere de una gran capacidad de empatía y de conocimiento acerca del otro. Y de comprensión y de saber estar en el contexto, saber ponerse en el contexto en el cual está, ubicarse en el contexto en el cual está viviendo el estudiante. Eso cambia concretamente el trabajo en el aula. El estudiante se da cuenta de cuál es el posicionamiento de uno. Hay estudiantes que tienen, sobre todo en un lugar de marginalidad, vienen con muchos enojos. Y son enojos que tienen una razón de fondo, por cosas que han vivido, por cómo los han tratado, ya sea porque han vivido cosas dolorosas, muy fuertes, o por simple abandono, ¿sí? Pero necesitan llamar la atención. Y a veces, en algunos casos, si lo que tengo que hacer para llamar la atención es pelearme con todos o incendiar la escuela, puedo incendiar la escuela. El problema es cuando uno no comprende eso. Y cuando uno no sabe ubicarse en el lugar de adulto y comprender esa situación. Y sobre todo,
no tomar las situaciones de conflicto o lo que pueda decir el estudiante en un momento de enojo o en un momento en el cual necesita manifestarse como algo personal. Yo creo que la autoridad, uno, es fundamental y segundo, no se puede legislar. Ese no es el camino y habría que ver por qué se ha perdido esa autoridad. Yo creo que aquí la clave es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Es lo que nadie se está planteando. En todos los debates que está habiendo de educación nadie habla de cuál es el objetivo. Y la cuestión es que cuando tú te pones a hablar con pedagogos, con profesores, con políticos, con padres, cada uno tiene una idea diferente. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en cómo restablecer esa autoridad si no pensamos que los chicos están ahí, los profesores están ahí para lo mismo? Sí, yo creo que lo más importante es la educación emocional y el bienestar del niño, y tú crees que lo más importante es transmitir conocimientos y ya está, y no tengo una relación contigo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Es que no puedes hacerlo a golpe de ley ni a golpe de decreto. Entonces, para empezar, yo creo que los profesores tienen que ser expertos en su materia, que muchos no lo son. A mí me llegan muchos ejemplos de profesores que no conocen su materia, eso es grave, pero también tienen que saber de pedagogía y tienen que saber de didáctica, de cómo enseño eso que sé y cómo me relaciono con el alumno. Eso es lo primero. Y luego tienen que saber por qué están allí y los padres tienen que saber qué esperan que pase con sus hijos cuando los mandan a X colegio. Por eso yo creo que la única solución es la libertad para crear realmente el tipo de centro que tú quieras. Que tú puedas decir, pues yo quiero crear un centro que se dedique a la transmisión de conocimientos, con una educación más o menos clásica, tradicional, tal. Que los padres que están de acuerdo con esto vendrán a tu colegio y los que quieren otro tipo de cosa irán a otro tipo de colegio. Y ahí es donde se va a poder restablecer la autoridad, porque estarán todos alineados con los mismos valores. Creo que ahí ese es el conflicto que hay, que yo creo que antes la sociedad, igual por imposición, probablemente, estaba más homogeneizado. Todo el mundo tenía claro que a la escuela se iba a aprender a leer y a escribir, que el que sabía era el profesor y ya está, y eso era lo que había, casi nadie lo discutía. Hoy en día ya no es así, y hay profesores que quieren trabajar de otra manera y hay padres que piden otro tipo de educación y otro tipo de métodos, entonces eso nunca los vas a poner de acuerdo. Gracias.